el doctor José Antonio Velarde, que aparte de ser un excelente patólogo y ser jefe del Departamento de Gastroenterología y Clínica de Hígado del Hospital Civil de Guadalajara, Fran Antonio Alcalde, es un excelente amigo y un experto en el tema que va a ser en quién sospechar hígado graso. Muchas gracias, Norberto, y gracias, Graciela Castro, por permitirnos estar aquí. Y efectivamente, lo que dice el doctor Norberto, este es el módulo más importante del curso. Uno, esta es una epidemia no infecciosa. Una epidemia no infecciosa que va a ser la responsable probablemente de más muertes relacionadas al hígado en los próximos años. Y en unos breves minutos vamos a tratar de dilucidar por qué hablar de esto. Ustedes saben que hay cambios en la dieta, hay cambios que han generado que con el estilo de vida sedentario se perpetúe más el síndrome metabólico y con eso aparezcan diferentes enfermedades. Todo esto ya lo han aprendido incluso desde el pregrado, pero esto también ha perpetuado que aumente la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Y esto tiene una repercusión. Si estas enfermedades tienen relación, pues nomás vean esta laminilla, donde también la mortalidad en México reportada hace algunos años es relacionada a estas enfermedades, diabetes, enfermedad cardiovascular, y que tienen en común muchas veces cosas como las enfermedades del hígado. Entonces vean cómo mata más de 200,000 mexicanos al año esta triada maligna. De esta manera entonces tenemos que conectar todo para que ustedes vean esta importante enfermedad. Tenemos que empezar a definir, ayer ya se mencionaban algunas de estas cosas, cuando hay un acúmulo de grasa hepática asociada a resistencia a la insulina, que es un rasgo característico, pero que sea una infiltración de grasa, una esteatosis de más del 5% de los hepatocitos cuando lo analizamos histológicamente. Aunque hay otros métodos de diagnóstico que ustedes conocen, cuando se mide la fracción de grasa por densidad de protones y sea mayor a 5.6%. Entonces, de esta forma ya tenemos la capacidad de nosotros empezar a detectar con evaluación no invasiva ciertas cosas, en lo cual no me voy a meter porque no es mi tema. Pero también vean cómo los americanos definen que debe de existir evidencia de esteatosis hepática, ya sea documentada por imagen, por histología, y que tengamos ausencia de enfermedades o causas secundarias de acumulación de grasa hepática, como lo vamos a ver más adelante. Y sabemos que en la mayoría de los pacientes se va a asociar a comorbilidades metabólicas, y es por eso que tenemos esta conexión que ya hemos hablado. Y vemos que el espectro clínico es muy heterogéneo, y el espectro clínico es importante que ustedes lo conceptualicen de esta forma, porque hay grados variables de lesión, que van desde una esteatosis simple, una condición que se puede considerar hasta cierto punto benigna, sin inflamación y sin fibrosis. Y una variante que es la esteatohepatitis no alcohólica, donde ya existe lesión de hepatocitos, inflamación y fibrosis, y que en este contexto también puede estar relacionada al hepatocarcinoma celular. ¿Cuál es el panorama epidemiológico de esta condición? Ha sido muy variable y existen múltiples reportes, pero vean, de manera global sabemos que es la causa más común de enfermedad hepática a nivel mundial, y que esta condición va a ser la causa principal de enfermedad hepática terminal y de cáncer en un futuro cercano. También sabemos que va a ser la principal indicación de trasplante hepático en los próximos años, incluso con estudios de tendencia de prevalencia de esta enfermedad. Si vemos una laminilla donde podemos conceptualizar diferentes referencias bibliográficas, de manera global se dice que de un 24 a 25% está afectada por esta condición. Y vean la variabilidad en diferentes continentes, América del Sur en 30%, Medio Oriente 32%, los asiáticos un 27% y en África un 14%. Pero ¿qué hay de promedio de las ciudades occidentales donde tienen un tipo de dieta específica y un estilo de vida? Hay una variabilidad de un 17 a un 46% en los adultos. Esto de enfermedad por hígado graso no alcohólico solamente sin ver ninguno de los espectros de la enfermedad. Y el panorama en México, ¿cómo está? Porque luego nos preguntamos, pero ustedes han visto a lo largo del curso, muchos de sus profesores son investigadores y nos han ayudado a conocer cómo se comporta nuestro país.
Hay estudios que se hablan de personas hispanas hasta un 30%, poblaciones o estudios de prevalencia estiman hasta un 17% en sujetos asintomáticos y se dice en promedio un 33% de mexicanos que está afectado. Y hay una prevalencia que va a estar moviéndose y que va en constante aumento. Vean cómo en el 2005 se decía que en promedio un 15% había de afectación, mientras que en el 2010 había reportes ya del 24%. Esta es una publicación reciente, la pueden descargar ahí, de un grupo de Pachuca, donde revisan casi 2,000 expedientes clínicos y ellos reportan que de esa consulta exclusiva de hígado, 454 son pacientes que tienen enfermedad por hígado graso y lo que llama la atención es que un porcentaje no despreciable ya cursa con cirrosis y con esteatohepatitis no alcohólica. Entonces hay mucha información que ustedes pueden ir consultando, pero en la charla se trata de ver la prevalencia de esta situación en grupos de riesgo. Y se ha hablado que si es más frecuente en el paciente delgado, en el paciente obeso o en los diabéticos. ¿Qué cifras es las que tenemos reportadas? Se ha reportado en no obesos también en el paciente delgado hasta un 20% de prevalencia, mientras que dependiendo del índice de masa corporal, vean, con un índice entre 25 y 30, hay una afectación casi de la mitad de los pacientes, y cuando el índice de masa corporal está mayor de 30, se reporta una prevalencia hasta de 80%. Se dice que en la población diabética casi la mitad también va a tener esta entidad y que cuando hay obesidad de manera global, más del 95% puede tener algún grado variable de enfermedad por hígado graso no alcohólico. Pero ¿cuál es el impacto real de esta enfermedad? Porque decimos en ocasiones todo lo detectamos, nos lo detecta el radiólogo, nos lo mandan, está asintomático. El impacto real reportado, vean, es interesante porque cuando se diagnostica esteatohepatitis no alcohólica, hasta el 40% puede tener fibrosis avanzada o hasta un 15% pudiera tener cirrosis establecida en etapa inicial. Una cirrosis Chilac que probablemente no tiene todavía citis y que ustedes pueden tener al paciente por varios años de esa manera y que no incidimos en quitar esos mecanismos. Y se conocen factores de riesgo que ya están establecidos para que esta enfermedad pueda progresar. Y se ha mencionado de los más importantes, la edad avanzada, la obesidad, la diabetes, entre algunos otros, incluyendo el género masculino. En los niños también es un problema de salud que yo no veo pequeñas especies por fortuna, pero debemos de conocer que la población pediátrica de nuestro país tiene un serio problema. Hasta el 34% de los niños con obesidad entre 5 y 19 años de edad y al diagnóstico casi la mitad puede tener esteatohepatitis no alcohólica o la cuarta parte puede cursar con algún grado de fibrosis. De esta manera es importante para que nosotros hagamos diagnósticos más tempranos. Pero el curso natural de la enfermedad, vean, de un grupo de pacientes que tengamos con hígado graso, solo algunos tienen acumulación hepática de lípidos, pero es variable del 30 al 90% y algunos otros pocos hacen inflamación, que es la variante de esteatohepatitis, y algunos otros tienen esa progresión con fibrosis, con síntesis de colágeno, que va a perpetuar que haya fibrosis, cirrosis y en algunos casos hasta la malignidad asociada. De esta manera vean entonces cómo la población, aunque no sea toda la que tiene obesidad, toda la que tiene síndrome metabólico, siempre va a existir un riesgo para esto. Y los mecanismos fisiopatológicos ya están establecidos, no me voy a tardar. Se ha hablado de la teoría de los hits como la más importante y la más aceptada para explicar esto. Sin embargo, se ha mencionado muchas cosas como el origen de la inflamación, donde el papel de diferentes citocinas, como el factor de necrosis tumoral alfa, entre otras interleucinas, son las que perpetúan la inflamación y que estas adiposinas, que son metabólicamente activas, perpetúan otras citocinas, otras vías, donde se involucra también la resistencia a la insulina. Y que también estas otras citocinas, incluyendo factor de crecimiento transformante beta, va a perpetuar síntesis de colágeno fibrilar y que esto va a perpetuar la fibrosis en algunos de los pacientes. También se ha hablado sobre el origen del desarrollo, donde estudios recientes han documentado que las mujeres embarazadas con obesidad o diabetes pueden transmitir el fenotipo de la enfermedad por hígado graso no alcohólico a todos sus hijos. Y esto hace que exista un círculo vicioso entre la obesidad y la diabetes a través de las generaciones. Y esto también se ha documentado
vean cómo desde el origen intrauterino también hay evidencia que sugiere que todo se origina en ese entorno intrauterino desde la obesidad materna, y se ha encontrado que en el cordón umbilical de los recién nacidos, las células de la madre mesenquimales se van a diferenciar normalmente en miocitos. Sin embargo, en estas pacientes con obesidad materna no hay diferenciación y se quedan como adipocitos que son metabólicamente activos. Y todo esto lo han documentado incluso dentro de las primeras 72 horas de que nace el producto. Por lo tanto, se correlaciona el aumento de la adiposidad del neonato desde que nace, ¿no? También se ha encontrado que las placentas de madres obesas tienen resistencia a la insulina, lo que les perpetúa mayor hipoxia, les perpetúa estrés oxidativo y generación o activación de citocinas que van a exponer al feto a factores que van a activar diferentes vías lipogénicas, inflamatorias y mitocondriales desde que el hígado se empieza a desarrollar. Y esto hace entonces que incluso antes del nacimiento el hígado esté sometido a un estrés oxidativo importante. ¿Cuál va a ser la conducta a seguir en este tipo de pacientes? Y bueno, sabemos que se ha recomendado que para diagnosticar enfermedad por hígado graso no alcohólico va a requerir varios requisitos. La primera es documentar histología o imagen, que el paciente lo interroguen adecuadamente, que no tenga un consumo significativo de alcohol, pero también se ha mencionado en todo el curso que no exista asociación de medicamentos que puedan perpetuar acúmulo de grasa. Hay medicamentos emblemáticos como la amiodarona, y que no exista otra causa documentada de enfermedad hepática crónica para que ustedes puedan iniciar el abordaje. También un comercial, no son como las publicaciones del doctor Norberto, pero esta es una revista indexada también que hace una semana nos tocó hacer un artículo de revisión donde también estamos haciendo énfasis de la población de riesgo, incluso con factores genéticos que ya están documentados, factores del medio ambiente como la ingesta de fructosa, que es un problema muy importante y que esperemos que pronto existan políticas de salud donde haya restricción en las bebidas que se endulzan con fructosa, ¿no? Pero hay condiciones emergentes que tenemos que tener en cuenta porque tienen mayor riesgo de ser susceptibles a tener hígado graso no alcohólico, y sabemos que esas condiciones comunes o esos factores comunes como la edad avanzada, los diabéticos, los obesos, los que tienen dislipidemia, síndrome metabólico, síndrome de ovario poliquístico, los tenemos que estar estudiando. Sin embargo, pacientes con psoriasis, con enfermedades tiroideas como el hipotiroidismo, apnea obstructiva del sueño, entre otras, también son condiciones que tenemos que tomar en cuenta. Y nosotros también, otro comercial chiquito, Norberto, acabamos de reportar esta prevalencia de hígado graso en pacientes con pancreatitis aguda, y de casi 200 casos de pancreatitis, vean que la mayoría fueron mujeres, la mayoría tuvieron una etiología biliar, nos habla que tenían la mayoría un componente metabólico cerca del 46%, y documentamos en 36% de los casos esteatosis hepática. Y de estos, el 25% tenían una enfermedad más severa y un 7% tenían falla orgánica persistente. Entonces esto puede ser interesante, que ya hay más grupos de riesgo que estamos o que tenemos que empezar a buscar para documentar diferentes escenarios, ¿no? Se ha hablado de cómo abordar los pacientes, no me toca mucho, pero esta es una publicación interesante que nos habla, vean cómo podemos, en la población en general o los que ya tengan diabetes, cómo vamos a hacer el estudio, el escrutinio de esta enfermedad, y siempre vamos a empezar con biomarcadores incluso de metabolismo, ¿no? De resistencia a la insulina, de índices como el HOMA-IR, que es muy fácil que ustedes soliciten una glucosa en ayuno, una insulina sérica en ayuno, y hagan este cálculo con los calculadores que ya existen, para que vean si su paciente puede tener un síndrome metabólico, ¿no? Pueden aplicar los criterios que ustedes gusten, los de la Federación Internacional de Diabetes. En lo particular, a diferencia de la doctora Fátima, nos gustan más los del ATP3, que también son prácticos, y hay que hacer los ajustes en la circunferencia de cintura que hay recomendados para los mexicanos. Y lo más importante, que ya que tienen esos pacientes, hagan una evaluación si están cursando o no con fibrosis hepática. Y eso lo pueden hacer con marcadores séricos o con métodos no invasivos, con la astrografía transitoria,
y valorar casos individuales con biopsia, que no me voy a meter yo en datos porque sigue en otra charla. Lo que sí les quiero decir que también la enfermedad por hígado graso no alcohólico es importante. Es importante porque ayer se los mencionaban, la causa número 1 de muerte no es la relacionada al hígado, la enfermedad cardiovascular, y tiene una conexión tan interesante y tan emocionante que es fisiopatológica, que todo lo podemos conectar para que el paciente tenga más riesgo de enfermedad cardiovascular, enfermedad valvular, disfunción cardíaca, que tenga mayor riesgo de arritmias, incluso que tenga mayor riesgo de enfermedad renal crónica. Y todo esto viene con mecanismos en común como la resistencia a la insulina, y hay algunas vías diferentes para cada una de estas situaciones. Entonces la mortalidad conocida es principalmente cardiovascular, pero también existe la muerte asociada al cáncer, y finalmente la tercera causa de muerte en estos pacientes es la relacionada a la enfermedad hepática. La enfermedad es importante porque vean cómo hasta casi el 70% es más alta que en la población en general, ¿sí? Entonces el tener hígado graso, aunque esté asintomático, pudiera conferir algún riesgo de morir más que los pacientes que no tienen enfermedad hepática. Para terminar en tiempo, doctor Norberto, puntos clave que yo quiero dejar rápidamente. La enfermedad por hígado graso no alcohólico es una de las principales causas de enfermedad hepática a nivel mundial, con una prevalencia global estimada de un 24%. Repetir que las 3 principales causas de muerte son la enfermedad cardiovascular, cáncer y la muerte relacionada en la enfermedad hepática. Que busquen estos pacientes, porque es importante, que busquen los factores de riesgo, midan y pesen a sus pacientes, por favor, los muchachos de pregrado, aunque dé flojera, cálculo de IMC, midan resistencia a la insulina, vean si tienen comorbilidades o asociaciones emergentes, y acuérdense que el fenotipo histológico de esteatohepatitis no alcohólica es el que tiene más riesgo de avanzar a una fibrosis avanzada o a cirrosis, incluso en algunos casos a cáncer hepatocelular. Muchas gracias por su atención.